Compañeros, hoy día nos tocar exponer el tema código de bloques para el curso de teoría de la información acuerdo del profesor magíster Segundo Gamarra, presentado por José Manta, Luis Rojas, José Castillo y Robert Seituque. El índice está constituido por introducción, código de bloques lineales, conceptos generales, estructura algebraica de los códigos de bloque y matriz generadora. También vamos a tomar lo que son aplicaciones, conclusiones y referencias. Introducción. Durante la transmisión de información digital a través de un sistema o canal se producen errores prácticamente inevitables, debido a la presentación de ruidos y otros factores como ruido térmico, que son propios de los equipos, atenuación eléctrica, acoplamiento de señales indeseadas y otros. Es por ello que en la actualidad es necesario crear bloques que eviten ese tipo de errores, por lo menos para poder reconocer su presencia y posiblemente corregirlos. En los sistemas de comunicación actuales, el control de error se efectúa mediante la aplicación de códigos especiales que agregan redundancia al mensaje. En la actualidad se ha diseñado dos estrategias diferentes para el tratamiento de los errores. Uno de ellos es código detector de errores. Consiste en incluir en los datos transmitidos una cantidad de bits redundantes de forma que permitan al receptor detectar que se ha producido un error. Segundo punto, códigos correctores de errores. Consiste en la misma filosofía que la anterior, incluir información redundante, pero en este caso, la suficiente como para permitir al receptor deducir cuál fue el carácter que se transmite. Por lo tanto, el receptor tiene capacidad para corregir un número limitado de errores. A continuación voy a explicar un cronograma de cómo es la detección de errores y corrección de errores. Se dividen en dos, detección y corrección, ¿no? En lo que es detección tenemos código de bloques. Dentro del código de bloques tenemos lineales, y dentro de lo que son lineales tenemos códigos de paridad, cíclicos, y dentro de lo que son códigos cíclicos tenemos chequeo cíclico redundante. Ahora pasamos a los bloques de corrección. En los bloques de corrección tenemos código de bloque y código de convolución. Dentro de los códigos de bloque tenemos lineales, cíclicos y código de Hamming, y dentro de esos cíclicos tenemos el chequeo cíclico redundante. Continuando con la exposición, tenemos el tema de código de bloques lineales. Los códigos de bloques son definidos como una clase de códigos de chequeo de paridad, que se pueden caracterizar mediante la notación N o CAD. El codificador transforma un bloque de K dígitos de un mensaje en un bloque de N dígitos codificados, las cuales se construyen a partir de un alfabeto. Los mensajes de K bits forman 2 a la K secuencias de mensajes diferentes, las que se denominan K tuplas, denominados secuencia de K bits. En el diagrama nos muestra los bloques de N bits que pueden formar hasta 2 a la N secuencias distintas, llamadas N tuplas, secuencias de N bits. Un código binario es lineal si solo si la suma del módulo 2 de dos palabras es también una palabra código. El bloque código dado en la siguiente tabla es un código lineal, denominado por los parámetros 7,4. Se puede comprobar fácilmente que la suma de dos palabras código en este código es también otra palabra código. Tenemos la tabla código lineal con los parámetros 7,4, donde la columna izquierda nos muestra los mensajes para 4 combinaciones y las palabras código generadas. Distancia mínima de un código. Está dado por el peso de Hamming y la distancia de Hamming. El peso de Hamming, o simplemente peso de V, se denota como W, B, y se define como un número de componentes distintas de 0 de V. Por ejemplo, el peso de V para un parámetro determinado es 4. La distancia de Hamming, o simplemente distancia entre V y W, se denota como D, B, W, y se define como el número de dígitos en el mismo sitio que tienen diferentes posiciones. Por ejemplo, la distancia de Hamming entre V con unos parámetros determinados y W con otros parámetros es igual a 3. Tiene diferentes posiciones 0, 1 y 3. La deducción es que la distancia de Hamming entre dos tuplas V y W es igual al peso de Hamming de la suma de V y W. Esto se define por la expresión D, B, W, y es igual a W
por la sumatoria de v más w. Finalmente, en la distancia de Hamming entre v con parámetros determinados según la lámina y w con otros parámetros es igual a 4, y el peso de v más w es igual a 4. Compañeros, continuando con la presentación del trabajo, vamos a hablar ahora un poco de lo que es la implementación. Tenemos una gráfica que consiste en un codificador de fuente, un codificador de bloques y un modulador. En un codificador de bloques, el proceso que se lleva a cabo es agrupar k dígitos de información y se le añaden r dígitos de redundancia, que dependen de los anteriores de acuerdo a una cierta regla de codificación, la cual la vamos a ver un poco más adelante. El código se denota por nk y la eficiencia de codificación se define como E, que va a ser la relación entre los k dígitos enviados y los n dígitos recibidos. Entre más cercano a 1, menor es la capacidad para detectar y corregir errores. La implementación se da en el lado del transmisor. Se tiene un mensaje que deseamos transmitir, el cual tiene d bits, tal cual se puede apreciar en la ilustración. Mediante un codificador de bloques añadimos r bits de redundancia al mensaje antes de transmitirlos por el canal. La implementación también la podemos establecer de la siguiente forma. Los primeros d dígitos que se están enviando prácticamente van a ser los mismos dígitos que se van a recibir a la salida del código de bloques, que se va a determinar como la matriz G. Posteriormente vamos a establecerla. Los dígitos sucesivos a partir de los k más 1 van a ser una combinación de bits posteriores que depende de una suma binaria de 2 de cada información. La matriz G, por consiguiente, se obtiene de la siguiente manera. Agrupando los términos y utilizando ecuaciones de matrices, podemos establecer una relación entre el vector D, que contiene la información que se desea transmitir, y el vector C, que contiene los bits de redundancia. La matriz G finalmente queda de la siguiente manera. Es una combinación lineal entre una matriz identidad y una matriz PKR. Establezcamos ahora la matriz H. En este caso, el mensaje ha sido transmitido por el canal y llega al receptor. La matriz H, conocida también como matriz de comprobación de paridad. Para esto vamos a establecer un supuesto, un medio ideal, es decir, un canal sin ruido. Esto quiere decir que no hay errores, lo que se recibe es exactamente lo que se envía. Podemos deducir fácilmente que la matriz C por la matriz H transpuesta, al no tener errores, va a ser igual a 0. Entonces, de las expresiones anteriormente obtenidas, reemplazamos el valor del vector C como el vector de datos que ingresan por la matriz generatriz. Finalmente, podemos deducir fácilmente que la matriz H es una matriz lineal de el vector P con la matriz identidad, y del mismo modo podemos obtener la matriz H. Finalmente, vamos a encontrar el vector síndrome, conocido como la matriz S. En este caso, a nuestro sistema de transmisión ya le estamos añadiendo el ruido, que lo denotamos por E. Lo primero que hacemos es analizar el bloque del sistema del canal de comunicación y vemos que el vector S se va a definir como el vector R, que es el vector de los datos recibidos, con una multiplicación entre la matriz H transpuesta. Expresamos el ruido de la forma en tal que el vector R, que contiene los datos recibidos del canal, va a ser una suma del vector C con el error. Y finalmente obtenemos el vector S, tal cual lo podemos denotar en la ilustración.
Buenas noches, continuando con la exposición, ahora corresponde el tema de aplicaciones. Aplicaciones de los códigos de bloque. Un ejemplo práctico sería el almacenamiento de datos en CDs, DAT y DVD. Por ejemplo, en CDs se utilizan dos versiones acortadas de un 255,251. Uno interno de 32,28 y uno externo de 28,24. En conjunto pueden corregir ráfagas de hasta 4000 bits erróneos. En DVD el procedimiento es semejante, un código interno de 208,192 y externo de 182,172. Otro ejemplo práctico sería en los códigos de barras, por ejemplo el código PDF 417, el Maxicode, el Datamatrix, el QR, que es muy conocido, y Aztec. Usan códigos Reed-Solomon a diferentes niveles. En comunicaciones también hay aplicaciones, por ejemplo en G709, que es la interfaz para transporte óptico, emplea un código Reed-Solomon de 255,239. En DVB-T, que es televisión digital, se utilizan un código Reed-Solomon de 204,188, resultado de acortar el interior 255,239. Las imágenes enviadas por el Voyager utilizan también el código Reed-Solomon. Como conclusiones, podemos decir que las técnicas de codificación permiten mejorar las prestaciones de los canales para aproximar al límite de Shannon o la capacidad del canal. La distancia Hamming permite establecer el número de bits erróneos que pueden ser corregidos o detectados mediante las fórmulas explicadas. Aquí tenemos unas referencias usadas para la presentación, son material bibliográfico. Gracias.